Muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos encontramos gratamente para celebrar y seguir fomentando la conciencia sobre nuestros problemas actuales. Año con año, las jornadas ignacianas nos plantean temas para dialogar, para confrontarnos y concientizarnos. Estas jornadas tienen como propósito brindar un espacio para la reflexión y el aprendizaje. Descubrir, a través del diálogo, experiencias y testimonios en el contexto de la formación ignaciana, cómo desde nuestra profesión, cada uno de ustedes, podemos tejer comunidad y reconstruir la paz. El tema que hemos elegido para este año es el fenómeno de la migración. Gracias por estar aquí y tejer juntos una esperanza. Me permito presentar ahora a las autoridades de la universidad que nos acompañan. La maestra María de los Ángeles Nieto Estrada, directora general de Integración Comunitaria, quien hoy nos acompaña también en representación de nuestro rector, el maestro Felipe Espinosa Torres de la Compañía de Jesús. El doctor Javier Prado Galán, de la Compañía de Jesús, director general académico. El maestro Sergio Hernández Caballero, director general de Administración y Finanzas. Pedimos a la maestra Ángeles Nieto nos dirija un mensaje de inauguración. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida en este día, en donde iniciamos nuestros trabajos en lo que llamamos las jornadas ignacianas. Un día que nos invita a ver, a escuchar, a sentir al modo ignaciano, y esto es afectarnos o dejarnos afectar por el tema de la jornada, el fenómeno migratorio. Este es un espacio de reflexión que esperemos nos permita reconocer primeramente todo lo que recibimos gratuitamente, para que de esta manera podamos poner todo nuestro ser, voluntad, afectos, cuestionamientos, para actuar en consecuencia. No podemos quedar igual, sino todo el trabajo para llevarlas a cabo sería estéril. Cuando nos ponemos frente al sufrimiento, a la injusticia, a la desigualdad, no podemos quedarnos callados. Debemos y tenemos que ser profetas que denuncien, pero que también anuncien desde la conciencia y la esperanza. Esto solos no lo podemos hacer. Debemos acompañarnos como universidad para acompañar de la misma manera, desde la acogida, arropando, integrando, promoviendo a estos hermanos que se han movido y que han dejado casa, tierra, patria, para buscar mejores condiciones de vida.
Yo creo que cuando pensamos en estos fenómenos o cuando vemos que otras personas están afectadas por condiciones de desigualdad y pobreza, no podemos quedarnos quietos. Espero que estas jornadas no solamente nos hagan escuchar, los invito a que nos dejemos afectar, y afectar es algo que mueve nuestros sentimientos, nuestros pensares, nuestros sentires y nuestra voluntad para hacer acciones que vayan en favor de estos hermanos que llevan muchos años y mucho tiempo en el camino. Pongámonos en camino igual que ellos, dejando nuestra comodidad, dejando nuestras seguridades para buscar mejores condiciones y también brindar de esta manera un mundo más justo, unas relaciones y unas formas de llevar a cabo una comunidad que nos hagan pues ser testigos de que las cosas pueden cambiar. Agradecemos mucho la presencia de ustedes y pues ahora sí a ver, escuchar y dejarnos mover para poder actuar en consecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Ángeles por sus palabras. Hoy tendremos ponencias, charlas, experiencias y testimonios que abonarán a nuestra reflexión y compromiso por un bien mayor. Con esto cerramos este breve acto protocolar de inauguración y arrancamos el programa de la jornada con la conferencia magistral a cargo de José Luis Manso, quien abordará el tema Denuncia y exigencias de la Universidad Jesuita frente al fenómeno migratorio. Despedimos a nuestras autoridades con un fuerte aplauso y les agradecemos por habernos acompañado. Les queremos invitar a apoyar el acopio para llenar las mochilas de los migrantes como una acción concreta que sea el fruto de esta jornada. Las fechas de esta actividad en toda la universidad serán el próximo 7 a 11 de octubre. Muchas gracias. Gaby. Pues nuevamente buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos, todas. A continuación me permito presentar a quienes nos acompañan en la mesa del Presidium. José Luis Manso Ramírez, colaborador de la Casa del Migrante Saltillo, acompañado por el doctor Rafael Ignacio Rodríguez Jiménez, director del Centro de Formación Humanista. Me permitiré leer una reseña curricular de nuestro invitado. José Luis Manso Ramírez es bachiller en Filosofía por el Instituto de Formación Filosófica Intercongregacional de México y tiene estudios básicos en Teología por el Mary Hill School of Theology de Manila, Filipinas. Ha realizado algunos diplomados y seminarios, entre los que se encuentran Seminario de Gobierno Binacional por el Texas International University y la Universidad Nacional de Tamaulipas, y un diplomado en Gerencia y Organización Social para las Organizaciones de la Sociedad Civil
por el Instituto Merced. Lo mismo que un seminario taller en incidencia en políticas públicas por la Universidad Iberoamericana de Puebla y una serie de talleres y cursos de actualización en el tema de movilidad humana y derechos humanos. Ha participado en diversos foros sobre migración y derechos humanos, siendo los más destacados los coloquios organizados por el Colegio de la Frontera Norte de México, con sede en Tijuana, exponiendo el trabajo de las defensoras y los defensores de migrantes en el contexto de violencia 2010-2012, y los foros de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. Ha dictado conferencias en la misma temática. Se ha desempeñado en el campo de atención a las personas migrantes centroamericanas y mexicanas, la promoción y la defensa de los derechos humanos desde 1998, siendo parte del programa de voluntarios escalabrinianos. Laboralmente ha fungido como coordinador del Centro de Derechos Humanos del Migrante Beato Scalabrini en Nuevo Laredo, Tamaulipas, coordinador de Derechos Humanos Región Noreste y consejero para la Oficina de Promoción Humana por la Dimensión Pastoral de Movilidad. Y así, pues bueno, agradecemos mucho que nos acompañen en este espacio. Les recordamos que al final habrá un espacio para preguntas y dejo el tiempo a José Luis para que comparta con nosotros. Buenos días. ¿No se escucha? Sí, ok. Bueno, agradecer primero a la Universidad Ibero de León, por la invitación, a Padre Nacho por considerarme y a Gabriela también por considerarme para estas jornadas ignacianas. El título de la conferencia es muy ambicioso desde la experiencia personal, dado que no soy parte de la Universidad Jesuita, aunque soy fiel admirador del trabajo que los jesuitas han hecho en materia de atención y protección a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ¿no? Y creo que esto va a ser más bien un trabajo de construcción colectiva, según vayamos desarrollando la conferencia, y posteriormente en el momento de preguntas y respuestas. La foto que está aquí al inicio de la presentación es parte del albergue de la Casa del Migrante en Saltillo, y el hombre que ven ahí apostado a la mitad es Padre Pedro Pantoja, fundador y asesor espiritual de la misma organización. Antes de entrar de lleno, quiero compartir un poquito el contexto sociopolítico de Honduras desde una mirada internacional, un trabajo que no es mío, es un trabajo de Joaquín Mejía, un abogado hondureño que trabaja con ERIC, otra obra jesuita en ese país, y casi toda la presentación es sobre Honduras. Honduras ha sido uno de los países más golpeados, tanto por desastres naturales como por cuestiones políticas y sociales, y junto con El Salvador y Guatemala pues conforman lo que se conoce como el Triángulo Norte de Centroamérica, que al final del día es un término más político que una realidad. Entonces, desde la visión internacional ya se venían como avisando ciertas cosas sobre la situación actual que vive Honduras en términos de represión y violencia. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 enuncia que parte de la violencia generalizada que existe en el país proviene de la Policía Nacional, la Policía Militar y el Ejército en algunos casos, en complicidad con el crimen organizado. Y esto no es solamente algo que la Comisión Interamericana menciona, sino es mucho el dicho de las personas originarias de Honduras que llegan a los albergues y, con otras palabras, términos más coloquiales, enuncian lo mismo. Amnistía Internacional en 2017 dice que en Honduras no hay espacio para que las personas puedan expresar libremente sus opiniones, y cuando lo hacen se enfrentan a toda la fuerza del aparato represivo del gobierno. Cualquier cosa parecida con la realidad en México es mera coincidencia, ¿no? El Global Witness en el 2017 dice que Honduras es el país per cápita más peligroso en el mundo para las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente,
Recordemos en este momento Berta Cázares, que es de las defensoras más recientes que han sido asesinadas, y desde el 2010 han sido asesinadas más de 120 personas defensoras. Reporteros Sin Fronteras nos dice en el 2017 que en ese año Honduras ocupó la posición 143 en libertad de prensa, el peor resultado desde el golpe de Estado del 2009, cuando era en ese tiempo presidente Zelaya, y que en ese tiempo se esperaba también como una migración todavía mayor después del huracán Mitch, y se esperaba que fuera sobre todo de personas de sexo masculino, en edad de 18 años en adelante, justo para evitar ser reclutados para una posible guerrilla en Honduras, cosa que no sucedió afortunadamente, y un número récord de periodistas y comunicadores sociales tuvieron que huir del país. El índice de democracia del diario The Economist, el 2017, nos dice que Honduras se considera un régimen híbrido, ya que las elecciones tienen irregularidades sustanciales que evitan que sean libres y justas, la corrupción es generalizada, el Estado de Derecho es débil y el Poder Judicial no es independiente, ocupa una posición peor que en años anteriores y se encuentra a un escalón de ser un régimen completamente autoritario. Si le suena a Juan Orlando, pues entonces sabemos por dónde estamos caminando, ¿no? World Justice Project en el 2017 nos dice que Honduras es uno de los países más débiles en términos de institucionalidad y de respeto a la legalidad. En América Latina ocupa la posición 28 de 30, lo cual implica que obtuvo peores resultados debido a la inseguridad jurídica, corrupción y respeto a los derechos humanos, poca transparencia y criminalidad. Transparencia Internacional en el mismo año nos dice que en materia de corrupción hay involución, ya que en referencia al ranking entre los años 2015 y 2017, el país cae en 24 puntos y con respecto al 2016 la caída es de 12 escaños, ya que pasó del lugar 123 al 135. Fan for Peace en el 2018 menciona que Honduras es un país en estado de advertencia de convertirse en un estado fallido debido a la erosión de legitimidad, altos niveles de corrupción y criminalidad, incapacidad de proveer servicios básicos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2018 señala que la situación de derechos humanos es grave y se empeorará a menos que exista un verdadero proceso de rendición de cuentas por las violaciones cometidas y se realicen reformas estructurales. Vuelve la Interamericana en el 2018 y dice: el gobierno privilegia la represión frente al diálogo, toda protesta o reivindicación es fuertemente reprimida y las personas son objeto de estigmatización, detenciones y procesos penales. Y esto último pega justamente con el tema de las caravanas en el 2018 por octubre. Para el mes de diciembre, finales de diciembre, inicios de enero, Juan Orlando lanza una sentencia, podemos decirlo así, en donde dice que si hay mujeres que son detectadas intentando salir del país con niños, niñas o adolescentes, van a ser sujetas a prisión hasta por 6 años. Esto para evitar que la gente pueda salir del país de Honduras y empiece a buscar mejores opciones de vida en otro lugar, ¿no? Sin mencionar todo el tema de la violencia contra mujeres y población de diversidad sexual en el país. Hay un informe que fue muy poco difundido de Human Rights Watch que se titula en inglés, más bien en español se titula No vales ni 25 centavos. Entonces es un informe que habla precisamente sobre todo de las agresiones y las violaciones a derechos humanos que enfrentan sobre todo mujeres transexuales en Honduras, que a raíz del 2017, con la primera caravana de trans y gays y lesbianas que llegó hasta Tijuana, este grupo poblacional se empezó a visibilizar más en todos los movimientos migratorios y empiezan a cobrar como una fuerza de legitimidad, pero también de denuncia y de exigencia de seguridad y protección por los territorios que atraviesan. Justo hace 3 días
estaba conversando con un señor de Honduras. Él viajó solo de Honduras para llegar a Estados Unidos y solicitar asilo político en el vecino país. Y entre toda la conversación, donde estaba buscando la posibilidad para que su hija tuviera la oportunidad de estar en una guardería, la cuidaran mientras él trabaja, termina su plática antes de ir y buscar otra iglesia, donde dice: si no logro arreglar mi situación, mejor me regreso a morirme a mi país, ¿no? Y esto recuerda un poco las cartas que enviaban los primeros italianos a Juan Bautista Scalabrini, fundador de los Misioneros de San Carlos, donde decían migrar o morir, pero no se referían a morir ni fuera de Italia ni en los lugares cercanos en sus lugares de origen, sino la única posibilidad de poder mantenerse con vida era emigrar, salir de Italia para poder encontrar una vida mejor, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Y ahora la historia se cuenta, pero al revés. Si voy a morir, prefiero regresarme a mi país, donde sé que por lo menos mi familia va a estar y va a poder llorar mi cuerpo. Y es la historia de muchos hombres y muchas mujeres que han intentado llegar a solicitar asilo a Estados Unidos y luego se enfrentan con toda esta articulación que vamos a ir hablando un poquito más adelante con el tema de los retornados, ¿no? Para muchos y muchas de ustedes no será nuevo el tema de las caravanas, lo vivieron aquí en el estado, sobre todo en Celaya y en Irapuato, pero hay un elemento que muchos o muchas todavía desconocemos, y esto no significa que sea malo, lo desconocen muchas instancias de gobierno también, y es que ya había caravanas anteriormente, ¿no? Estas caravanas de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, enero hasta febrero de este año, obviamente son el fruto de varias situaciones sociopolíticas en los países, sobre todo en Honduras. Pero ya desde el 2010 se organizaban las caravanas de madres centroamericanas, que son todas madres de familia. Algunas han perdido ya la vida en su intento por encontrar a sus hijos y a sus hijas con vida, y justo hacen los viajes de Honduras a México junto con colectivos de El Salvador y recientemente con un colectivo de Guatemala para mostrar las fotografías de sus hijos e hijas, de quienes su última comunicación tuvieron fue en el país mexicano. Y a partir de ahí empiezan a diversificarse como todos estos movimientos que de fondo lo que buscan es como ir blindando los espacios de recorrido de migrantes y sujetos de protección internacional. En el 2014, en un esfuerzo que tuvimos con el colectivo ANSUR de Colombia, que ha trabajado mucho el tema de defensores y defensoras de derechos humanos en aquel país, se tuvieron intentos de ir franqueando por lo menos algunos segmentos de la vía. No lo hicimos nosotros, pero sí lo hicieron las empresas ferroviarias, ¿no? Y pasa que en Tlaxcala entonces empiezan a colocar postes de concreto para que los migrantes al momento de querer abordar el tren se topen primero con el poste. Esto genera los accidentes y luego puede ocasionar hasta la muerte. En el mismo estado de Tlaxcala, hace, ¿qué será?, cuestión de 2 o 3 meses, colocaron una malla ciclónica que da justo el acceso a la calle donde se encuentra el albergue. Entonces, lejos de tener acciones, y vayan echándole coco, ¿no?, sobre lo que se puede hacer desde la Universidad Jesuita, de tener acciones de protección y garantizar seguridad de las personas migrantes desde la sociedad, se han hecho acciones contrarias, que es más el de poder ir desincentivando la migración. Y en esas mismas fechas empiezan los llamados viacrucis del migrante, que fueron impulsados sobre todo por la 72 con Fray Tomás González y recientemente con Pueblos Sin Fronteras, que coordina Irineo Mujica.
Y la finalidad de estos viacrucis era solamente visibilizar la situación y las condiciones de las personas migrantes en tránsito por México. Era una acción de denuncia pública, pero sí más desde una perspectiva de fe que desde una cuestión política y social. La primera caravana que sube, el primer viacrucis del migrante que llega hasta el norte fue en junio del 2014, ¿no? Y fue un grupo de aproximadamente 1000 personas que al final del día deciden seccionarse en 3 partes. Una parte del grupo se queda en Saltillo, aproximadamente 400, 300 personas se van a Guadalupe, Nuevo León, con Casa Nicolás, y las otras 300 se van hasta Reynosa, Tamaulipas. El problema fue con la gente que se fue a Reynosa. Y aquí va un poquito también el tema de responsabilidad de defensores y defensoras, ¿no? Quienes acompañaron el grupo de Reynosa se les ocurre, ¿por qué no?, hacer una manifestación exigiendo la presentación con vida de las 14 mujeres y 58 hombres ejecutados en San Fernando, 22 de agosto del 2010. Se descubren los torsos y se pintan en los torsos 72 migrantes. No habían ni siquiera pasado 5 minutos y el crimen organizado ya estaba llamándole al padre director de la Pastoral de Movilidad Humana en Tamaulipas: o nos das la cabeza de los defensores o nos vamos contra el albergue de Reynosa. Y el albergue de Reynosa está siendo atendido por religiosas vicentinas, todas ya mayores de 50 años, con una situación de indefensión. Si bien el albergue tiene un circuito cerrado, tiene concertinas, tiene guardias de seguridad, no deja de ser vulnerable por las condiciones físicas de las hermanas, ¿no? Entonces se tuvo que hacer un operativo, se trasladaron las 300 personas de Reynosa resguardadas por Policía Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Policía Estatal hasta Saltillo. Y aproximadamente por 15 días en Saltillo estuvimos atendiendo 700 personas. ¿Dónde dormían? Donde podían. ¿Qué comían? Lo que podían. ¿Y dónde comían? Pues lo hacíamos por tandas, porque el albergue de Saltillo tiene una capacidad así en condiciones óptimas para 90 personas. Entonces imagínense tener 700 en un espacio que es para 90, ya les cuento, ¿no? Y entonces empiezan las caravanas en octubre, orquestadas por alguien que dicen que es de Honduras, orquestadas por alguno contrario a Donald Trump, orquestadas hasta por el mismo crimen organizado, porque era muy remunerativo para ellos. Pues vieron que las caravanas podían pasar sin ningún problema todos los filtros de seguridad, y fue caldo de cultivo también para seguir teniendo secuestros y seguir reclutando gentes para la trata de personas con fines laborales, ¿no? Sicariato, siembra de marihuana, la cosecha de la misma, traslado y venta de drogas, todo este tipo de cosas que muchas veces en la prensa no sale, pero que los testimonios de los migrantes los arrojan. Aquellos que logran sobrevivir y logran llegar a uno de los albergues en la frontera o a lo largo del país desde el sur. Y en una conversación que tuve también con una mujer de Honduras, ella decía: en ese camino se sufre, viera usted, pero Dios siempre nos salvó de todo. Porque si Dios me puso en este camino es que Él me va a dejar llegar a Estados Unidos. Y es bastante complicado, ¿no?, trabajar como el tema de seguridad y protección, el tema de los riesgos con las personas cuando su fe es mayor que su análisis de la realidad. Es más, el análisis ni siquiera lo tienen en su radar. Y aunque en los albergues les digamos, es que mira, la situación en el norte, la seguridad, el crimen organizado, las autoridades, si Dios me trajo hasta aquí, Dios me va a dejar llegar. Y háganle como puedan, ¿no? Y de eso tiene experiencia también Gaby. Esto ha generado que obviamente como las personas tienen una fe más grande que la situación que están viviendo y la situación a la que se pueden enfrentar, siguen llegando al norte y siguen llegando al norte y siguen llegando al norte. Y obviamente Tamaulipas, que ha sido tierra ingobernable desde el 2004 aproximadamente,
Siguen habiendo secuestros, sigue habiendo tortura física y psicológica contra personas migrantes. En la frontera de Coahuila, Acuña y Piedras Negras sigue habiendo el reclutamiento para trabajo forzado. Lo que es Matamoros y Reynosa sigue habiendo desaparición de personas migrantes. Entonces, todos estos son elementos que a ellos les cuesta ver y que posiblemente desde ahí pudiera surgir otra línea de acción para la Universidad Jesuita, ¿no? Con esto voy a concluir ya la conferencia, y es presentar un poquito como los movimientos migratorios en la frontera norte. Si bien México por tradición ha sido expulsora de migrantes, que después Felipe Calderón dijo que teníamos una tasa cero de migración mexicana, hay mexicanos que siguen emigrando a los Estados Unidos y todavía hay más mexicanos que siguen siendo deportados de los Estados Unidos. Y todo el tema de las caravanas vino a diversificar los flujos migratorios en la frontera norte. Entonces, seguimos teniendo personas transmigrantes, que son aquellas que mantienen el sueño americano y se internan en las ciudades fronterizas, permanecen sobre todo en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Acuña, Piedras Negras, Nogales, Agua Prieta, Tijuana y Mexicali, por periodos de hasta 3 meses, esperando la mejor oportunidad para cruzar a los Estados Unidos. No lo logran, no les interesa solicitar asilo en Estados Unidos, no les interesa solicitar refugio en México, y lo que hacen es bajar al centro y sur del país, quienes así lo deciden y quienes al final de cuentas se desilusionan de la travesía, entonces regresan a su lugar de origen. Tenemos las personas solicitantes de asilo, que son las que llegan a la frontera con intenciones de obtener este estatus en Estados Unidos, la mayoría de ellos cubanos, pero antes del arribo de los cubanos, recordemos que subieron los haitianos y los africanos que estuvieron trabajando en Brasil cuando fueron, no sé si las Olimpiadas o algún evento deportivo masivo en ese país, fueron llevados a Brasil para trabajar, habilitar los espacios, se termina el trabajo, se quedan varados como por 2 años, ven que Brasil ya no es opción para ellos y empiezan a subir. Llegan a Tijuana, si se acuerdan fue un grupo de aproximadamente 2,000 personas entre haitianos y africanos que llegaron a Tijuana, y la ventaja ahí es que el gobierno del estado de Baja California y el municipio de Tijuana lograron hacer una muy buena gestión de la migración en ese momento. Entonces, hay personas que ya no se interesaron por el asilo en Estados Unidos y se quedaron en Tijuana, tienen sus trabajos, tienen una regularización en México, pero en este caso hay un elemento que para mí es digno de llamar la atención y son las famosas listas. No sé si han escuchado de las listas. El tema de las listas, que es ya por demás violatorio de derecho internacional humanitario, niega la posibilidad a las personas solicitantes de asilo o sujetas de protección internacional la presentación inmediata en el vecino país y solicitar el estatus. Entonces, estas listas empezaron en Tijuana justo como una gestión de regular los flujos para una mejor asistencia, pero en Tijuana. Se replican en Nogales, Sonora, pero en Nogales se replican ya con la finalidad de otorgarle un turno a cada uno de los solicitantes y en base a ese turno poder cruzar a Estados Unidos, obviamente acompañados por autoridades migratorias en México, que son recibidos por autoridades migratorias en Estados Unidos, son aproximadamente entre 3 y 15 días asegurados en centros de detención, y reciben lo que le llaman entrevista de miedo creíble, que ni siquiera les hacen la entrevista, y luego les dan la audiencia. Y eso los convierte, aunque son solicitantes de asilo, en personas retornadas, que son todas aquellas personas que ya fueron admitidas en Estados Unidos para su entrevista de miedo creíble, que fueron presentadas ante un juez, pero que son regresadas a México bajo el Migrants Protection Program, la política migratoria más reciente de Estados Unidos, a esperar su primera audiencia, ¿no? Había mucha esperanza en los primeros retornados, las primeras personas retornadas. Cuando se empezaron a desanimar,
cuando la primera audiencia de una persona que cruzó a Estados Unidos en marzo, se la dan para octubre de este año o para enero del 2020. Entonces, se quedan en ciudades como Nuevo Laredo, ¿no? Que ya la violencia está al tope. Ciudad Juárez, que no hay posibilidades de trabajar para nadie. Y aparte, Migración Mexicana les da la forma migratoria múltiple, que es un permiso de turista por 180 días y que ahí expresamente dice no le permite realizar actividades con fines económicos. O sea, no puede trabajar, no puede ni siquiera tener una mesita de dulces en la banqueta porque eso ya le va a perjudicar su estatus migratorio en México. Y seguimos teniendo personas jornaleras a nivel interno, ¿no? Sobre todo los estados de Sinaloa, Baja California, Chihuahua, que aparte en Chihuahua se han documentado casos por parte de la organización 1 de 7 Migrando, donde jornaleros y jornaleras mexicanas son contratados bajo la cosecha de manzana, la cosecha de chile, y al final del día terminan en campos de cultivo de marihuana o de amapola. Entonces es un tema que no ha salido mucho a la luz y están haciendo streaming, bueno, ni modo. No ha salido mucho a la luz ni por los medios y es un tema que a las autoridades en el estado de Chihuahua le está costando trabajo reconocer o no lo quiere reconocer porque reconocerlo implica iniciar acciones para poder erradicar esto, ¿no? Y tenemos personas solicitantes de refugio en México. Todavía para el 2015, las oficinas de ACNUR estaban solamente en Ciudad de México y Tapachula. Se empiezan a diversificar un poco a Veracruz y después a Tabasco. Entonces, a fuerza de comunicaciones por parte de la Casa del Migrante de Saltillo, de decirles, mira, estamos teniendo personas que solicitan refugio, tienes que venir a la Comar, tienen que venir a hacer un exploratorio, estudio, diagnóstico de por qué la gente se mueve al norte, y era por dos razones muy sencillas. La primera, las ciudades donde se encuentran las oficinas de ACNUR para solicitar la condición de refugiado en México es Tenosique, Tabasco, que la actividad económica más fuerte es la Feria del Queso, ¿no? No hay trabajo ni siquiera para los locales en Tenosique, Tabasco. Acayucan, Veracruz, que quien conoce a Acayucan va a decir, pues en Acayucan, o sea, hasta los perritos se mueren de hambre, ¿no? La otra que es en Tapachula, Chiapas, que de por sí ha sido, fue el primer, de hecho el albergue de Tapachula, Chiapas fue el primer albergue que tuvo el reconocimiento del ACNUR para recibir personas solicitantes de refugio, pero que es una ciudad que tampoco da ya económicamente ni laboralmente para las personas que están bajo esta condición. Ese es uno de los motivos. El otro de los motivos es que la gente, los solicitantes de la condición de refugio en México, se sentían todavía muy cerca de sus agresores. O sea, la sensación de ser agredidos, de ser violentados nuevamente, estaba muy a flor de piel y lo que querían era distanciarse lo más de esas ciudades. Y finalmente tenemos las personas deportadas, que son todos aquellos y aquellas mexicanas que han sido expulsadas de los Estados Unidos por diversos motivos, hasta por no traer licencia de conducir, por haber manejado en estado de ebriedad, por haber tirado una basurita en donde no se debía tirar. El tema es que cualquier motivo que infrinja una ley en Estados Unidos para mexicanos y mexicanas, hasta con residencia permanente, no es solamente para indocumentados en Estados Unidos. Gente con residencia permanente que tiene hasta 30 años viviendo en Estados Unidos, que tiene su casa, tiene su familia, tiene un futuro ya construido en Estados Unidos, están siendo devueltos a México, donde ni tienen redes sociales, ni tienen la posibilidad de apoyo por parte del gobierno, y obviamente rebasaron ya la edad límite que la Ley Federal del Trabajo establece para desempeñarte laboralmente. Y estas deportaciones, que muchos culpan a Donald Trump por las deportaciones masivas, pues ya Obama en su periodo administrativo había deportado más de 2 millones de mexicanos a Estados Unidos, ¿no?
Y todos estos flujos migratorios han implicado una situación de agresiones contra defensores y defensoras de migrantes y sujetas de protección internacional. Cuando se aprueba lo de la Guardia Nacional, ¿no?, de manera muy discrecional, todos los albergues en la zona norte, algunos en la frontera sur, empiezan a recibir oficios. Necesito que me digas cuántas personas tienes, de qué edades, desglose por sexo, si van a ir a Estados Unidos, si se quedan en México, cómo te sostienes, cómo sostienes el albergue, quiénes les apoyan, de dónde reciben fondos, y en algunos casos han tenido el descaro de decir, tienes hasta el día tal para que me respondas. Obviamente la posición de los albergues en el norte ha sido de resistencia, ¿no? En el caso de Agua Prieta estuvo una patrulla por lo menos 3 horas afuera del albergue, nada más ahí, como decimos en México, cuchillito de palo, ¿no? No cortas, pero como friegas. Y anterior a esa patrulla, la abogada del Centro de Atención a Migrantes Éxodus estuvo como por 1 hora dialogando con representantes de gobierno, justamente para no recibirles ese oficio. O sea, recibir el oficio obviamente implica que de facto tenemos que entregar la información. Y en otras ocasiones, el caso de Saltillo, no sé si algunos vieron un video que se hizo viral en redes sociales del director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicotencat, donde justo enuncia el artículo 75 de la Ley de Migración. Hay un elemento ahí que muchos me van a decir, obvio, pero es que los 5 kilómetros no aparecen en la ley. No, no aparecen en la ley, pero sí lo que aparece en la ley es que las autoridades no pueden hacer operativos de verificación migratoria en los espacios de atención humana, sea un albergue, sea debajo del puente, sea una plaza pública. Si en un momento deciden que la Ibero León va a ser un espacio de atención humana para migrantes, Migración no puede ingresar, ni con oficio ni con nada. Pero el tema de los 5 kilómetros a la redonda de los albergues o de los espacios de atención humana son acuerdos verbales que se hicieron con Cecilia Romero cuando ella era la comisionada del Instituto Nacional de Migración, y son acuerdos que se respetaron hasta hace poco, ¿no?, cuando la Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Militar intentaron detener a 3 migrantes, así como a 3 metros de la entrada de la Casa del Migrante de Saltillo. Y eso pues obviamente ocasiona que defensores y defensoras tenemos que reforzar medidas de autoprotección, de autocuidado, de seguridad, y al final del día termina en un desgaste, porque lo que estamos haciendo es resistir y resistir y resistir. Está Geraldine, que también va a compartir experiencias más tarde, y va a venir también gente de Celaya y de Irapuato que va como contar la experiencia de cómo se ha sentido, sobre todo con el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Y este es un testimonio, mientras estaba en Ciudad Juárez con la organización Derechos Humanos Integrales en Acción, estuve haciendo las entrevistas justo a las personas retornadas. Entonces, entre muchas cosas, estas son palabras que siempre se me quedaron grabadas. Nos trataban como perros, nos tiraban la comida al piso, una comida helada, era poca comida y nos peleábamos por ella, y los migras se reían de nosotros. Nos quitaron nuestra dignidad, ¿no? Cuando una persona que sale de su país para mejores opciones de vida para ella, para su familia, termina diciendo, nos quitaron nuestra dignidad, prácticamente está en el fondo. Y ahí toca hacer otro trabajo de intervención para que la persona pueda salir de este estado de indefensión y rearmar un plan de vida para ella y para su familia. ¿Qué hacer? A mí se me ocurren 2 cosas, que no sé si esté al alcance de la comunidad universitaria jesuita. 1, acompañar procesos organizativos de albergues que se dedican a la atención humana, y justo las capacidades humanas instaladas dentro del albergue no dan para el tema de documentación de casos y para el tema de denuncias públicas y privadas, ¿no? Y por denuncias públicas es
Si hay un grupito de la Ibero León que dice, va, yo me hago responsable de hacer público todo lo que en los albergues sucede, justo para blindar un poquito como la persona de los encargados y encargadas de los albergues y bajarles el perfil. Y privadas, pues acompañar a los migrantes, ¿no? Muchos migrantes no saben, hay quienes quieren denunciar pero no saben cómo hacerlo o no quieren hacerlo porque no quieren ir solos. Tampoco estoy pidiendo que asuman la representación legal, solamente decirle, esto tienes que hacer, lo llevas, si no te lo aceptan, entonces vemos la manera de que alguien te acompañe para que lo acepten, porque esto sigue siendo una práctica sistemática en las instituciones de impartición de justicia, donde si las personas migrantes van solas no aceptan la denuncia. Y hace como 2 años también salió un decreto donde decía que si no se es abogado o abogada no se puede asumir la representación legal de personas extranjeras en México, entonces nos atan de pies y manos, ¿no? Y la otra es monitorear los procedimientos actuales del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, que son por demás violatorios de los derechos humanos e incumplen la ley de migración. Creo que el Centro PROD ya tiene por ahí, está empezando una iniciativa de observatorio, sería súper genial que las Ibero, justo por ser de la misma familia, se sumaran a la iniciativa y pudieran arrancar un trabajo maravilloso en tema de monitoreo, ¿no? Pues con esto concluyo y ahora sí queda foro abierto para preguntas y respuestas. Más para preguntas porque respuestas no sé si las voy a tener. Pues muchas gracias. Antes de pasar al momento de las preguntas, quisiera agradecer también a la maestra Ángeles Nieto, directora general de Integración Comunitaria, por acompañar a nuestro invitado en el presidium. Y pues entonces abriríamos un espacio para presentar dudas, comentarios que pudieran tener hacia nuestro invitado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi pregunta va un poco enfocada a la parte de la frontera sur de México. Entiendo que se empieza a conocer un poco más las rutas de los migrantes que van tomando, pues ahora sí que por los años que llevan pasando y todo. Entonces, ¿cómo ha sido esta reestructuración social dentro del país a que buscan nuevas alternativas de rutas, empezando desde el sur a lo largo del país, para pequeños albergues que tienen una capacidad, como lo dice, 90 o poquito menos, y que ahora tienen que estar saturados por esta nueva búsqueda de rutas? Podríamos hacer unas 2 preguntas más para presentarlas en bloque. Hola, mi nombre es José Mendoza. Yo quisiera dar una explicación breve, dado el contexto en el que me desarrollo algunos datos. Y me llamó mucho la atención que en toda la plática hay como un propósito, pero yo veo un escenario un poquito ajeno, como el escenario de, me imagino a ti con los 2 líderes mexicanos y americanos, organizando un combate para erradicar la migración, ¿no? Sabemos que, me consta, hay muchas agencias de seguridad que inclusive piden migrantes para la mano de obra en Estados Unidos, ¿no? El 25% de la población americana está llena de migrantes legales, ilegales o procesados. Entonces, a mí se me hace en una mente de estudiante y muy básica, por así decirle, que un país tan fuerte pueda tener la debilidad de que 40 millones de personas sean ingresadas a ese país. Cuando yo te digo que veo un escenario un poquito raro en el cual tú te encuentras con estas 2 personas y el acuerdo con toda tu intención es hacer todo lo que nos platicas, pues finalmente estas 2 personas, uno lo pide y el otro lo da. Entonces yo quisiera saber qué sentido, a manera muy normal, muy emigrado o estudiantil, ¿qué manera tendría un impacto real que yo pudiera seguir esta práctica? Porque realmente en algún punto sí me enrola, pero en algún punto también sé otros datos que me hacen ajeno a eso. Entonces, pues, me gustaría saberlo.
una tercera pregunta para este primer bloquecito. Pues no sé si quieras ir dando respuesta, José Luis, en lo que alguien más se anima. Bueno, sobre la reestructuración social de los albergues, yo poco he estado en el sur. Conozco los albergues porque ha coincidido con algunos eventos y bueno, visitamos los albergues. Lo cierto es que los albergues del sur, a excepción de Tenosique, todos son de 3 días de atención y continúas el camino, también porque la intención de las personas no es estacionarse en ese lugar, ¿no? Su intención es llegar, descansar y luego continuar con el viaje. Alternativas de traslado, creo que ya con esta disposición del Instituto Nacional de Migración tienen muy pocas y están regresando a la clandestinidad y a viajar sobre el tren. Entonces, si ya es molesto para un mexicano que cuando vas a comprar un boleto de autobús te pidan identificación, y si vas con un niño, niña o adolescente te pidan el acta de nacimiento y la CURP, pues quizá para un centroamericano que no tiene una estancia regular en México no va a ser molesto, va a ser indignante, ¿no? Porque si bien ya habían como logrado zafarse de viajar en el tren quienes tenían recursos para hacerlo, y viajar de una manera pues digna, o sea, el tren no es un transporte digno, es un transporte de carga, y les quitan incluso ya la posibilidad de poder llegar a la frontera norte. Creo que al final del día el discurso de Donald Trump de México va a pagar el muro, pues lo está haciendo, ¿no? Hay una frontera extendida que ha sido una frontera extendida de antaño, no es de administraciones recientes, pero justo la intención de los albergues es gestionar de mejor manera el paso de las personas por el país, y no solamente el paso, sino la estancia en los albergues con las pocas capacidades que se tienen. Y hay albergues que han tenido que expandir sus espacios de hospedaje. Un ejemplo de ellos es Tenosique, ¿no? Empezó con un dormitorio para hombres, ahora tienen 2 dormitorios para mujeres, tienen un dormitorio para adolescentes, y el último dormitorio que construyeron pues fue el dormitorio para personas de la diversidad sexual. Cafemi en México pues amplió su espacio de hospedaje justo por el tema de personas solicitantes de refugio que está recibiendo. Saltillo tenemos sí un espacio para familias refugiadas, pero dada que la mayoría de la población en Saltillo siguen siendo personas transmigrantes, las familias refugiadas tienen otra dinámica de vida, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a llevar a los niños al colegio. Entonces, los albergues se reestructuran conforme a las necesidades que las personas van manifestando, y creo que esa es la bondad de los albergues, ¿no? No se estructuran y no se reglamentan desde lo que los encargados y las encargadas consideramos que es lo mejor, sino desde lo que las personas mismas están demandando para la atención. Entonces, en Saltillo sí todavía hay gente que se queda hasta 2-3 meses, pero justo es porque tan solo a lo que va del año hemos recibido y atendido 850 personas solicitantes de refugio. Hay otras que van a la frontera, se dan cuenta de que no es tan fácil como era antes, entonces regresan a Saltillo para iniciar cualquier trámite de regularización migratoria, sea por unidad familiar, por víctima de delito, por víctima de violación a derechos humanos. Entonces es como la regulación en México es como la última opción que las personas están viendo. Y sobre la segunda pregunta, que es muy interesante, pero creo que la respuesta tendría que venir justo desde ti, como estudiante que dices que eres, que no es un acto mínimo ni es una condición mínima. Pero ¿qué utilidad tiene enrolarme? Híjole, si me preguntas eso a mí o a cualquier defensor o defensora, pues la única utilidad que vemos en el momento es justo
el tema de seguir haciendo visibles las injusticias que se están cometiendo en contra de personas migrantes y sujetas de protección internacional, ¿no? Seguir desmaquillando al Estado mexicano, que ante la comunidad internacional se ha presentado en los foros evaluativos como un Estado de avanzada en materia de protección y de garantía de derechos humanos. El tema de seguir exigiendo la justicia, no solamente para estas personas que atraviesan por México, sino también para sus familias que se quedan en los países de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. El tema de decirle al gobierno, ya no nos vamos a callar, sabemos lo que está sucediendo, y a manera de insistir, no es algo que se va a solucionar de hoy para mañana, y no se ha solucionado. Es más, con algunos defensores y defensoras conversábamos, pareciera que estamos regresando 10 años atrás, ¿no? Si bien Calderón tuvo una política migratoria más o menos humana, Enrique Peña Nieto, lo atinado y reconocido de Enrique Peña Nieto es que integró el tema migratorio al Plan Nacional de Desarrollo, y luego de ahí surgió el Plan Especial de Migración, que concluyó en el 2018. Y luego por decreto es el acceso a servicios médicos con la póliza de seguro popular, que son 90 días, pero son 90 días que si se utilizan de la mejor manera es un beneficio para las personas migrantes, ¿no? Obviamente está el discurso de ciudadanos y ciudadanas, no hay abasto de medicinas ni siquiera para nosotros, es más, ni siquiera yo tengo seguridad social. Entonces, desde esta situación de exigencia de justicia, de búsqueda de seguridad y protección para las personas migrantes, es más, lo voy a poner más sencillo, desde reconocer la condición humana y la dignidad que las personas migrantes y sujetas de protección internacional tienen, vale la pena enrolarse. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Bueno, todo este problema de la migración es un tema multifactorial que tiene muchos ejes, podría decirse. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles piensas que son las causas para este contexto en Honduras, históricamente y económicamente, en México, y cuáles son las razones también históricas de las políticas que se han desarrollado actualmente en Estados Unidos frente a la migración? ¿Alguien más tendría otra pregunta para hacer otro grupito? Perdón, no era una pregunta, me quiero sumar a él con la respuesta al chico, mejor al final. Okay. Sí. ¿Alguna otra pregunta para sumar? ¿No? Allá atrás. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Alejandra, soy ex-ibero. Actualmente estoy trabajando con el tema de migración, en temas de innovación en migración justamente, y me interesa mucho saber en el monitoreo, por ejemplo, en el qué hacer, en el monitoreo de los procedimientos actuales del sistema de inmigración nacional y la Guardia Nacional, ¿cuáles han sido los mayores incumplimientos de los derechos humanos que han visto hasta ahora, que ha hecho tanto la Guardia Nacional como el Instituto Nacional de Migración? ¿Podemos atender estas dos preguntas mientras alguien más se piensa la pregunta que puede realizar? Creo que la tercera pregunta es un poquito complicada de responder, dado que sobre Honduras y generalmente sobre Centroamérica se sabe poco, ¿no? Las causas que han reportado las personas hondureñas y que llegan a muchos de los albergues, la primera es la falta de trabajo, ¿no? Hubo un tiempo como en el 2010, 2012, en que estuvimos recibiendo, sobre todo Saltillo y Nuevo Laredo, personas que para nosotros en México es la equivalencia a licenciatura, personas que eran peritos en educación, en derecho, en medicina, en enfermería, en contabilidad,
ingenieros en informática, que justo, y que es una situación que muchas veces vive México también, pero que justo no había la posibilidad o la oportunidad laboral para estas personas. Y su única posibilidad pues era Estados Unidos. Ha habido causas naturales, el huracán Mitch es el que más desastre causó en Honduras, y después por el 2005 hubo otro huracán que no se generó en Honduras, pero que al final lo tocó parte de Honduras, parte de El Salvador y parte de Guatemala. En Guatemala, es más, casi desaparece una de las aldeas con ese huracán, que también ha sido como una causa obligada para que las personas salgan. Y justo con este tema de desastres naturales, Honduras ha tenido como ciertas amnistías en Estados Unidos, ¿no? Y eso ha generado que mucha gente salga, justo porque sabe que está la posibilidad de tener una estancia, aunque no sea permanente en Estados Unidos, con un documento que le permita trabajar. Y recientemente pues es el tema político-social, o sea, la reelección de Juan Orlando, la represión de estudiantes en Honduras, los cambios que ha hecho el sistema educativo, al sistema de salud, el tema de la inseguridad en los penales, la violencia generalizada que se vive en Honduras, es una de las causas más señalada por las personas que salen de ese país y que llegan a los albergues. Gente que tenía 1 o 2 negocios, ya no pudo pagar el derecho de piso, entonces tuvo que salir. Madres de familia que salen con sus hijos e hijas adolescentes porque justo están siendo perseguidos por las maras para ser reclutados por ellas, y si se niegan pues entonces les dan cuello. El otro tema es el tema de diversidad sexual, o sea, están asesinando sobre todo a las chicas trans en Honduras, ¿no? Y eso ha hecho que esta población, que este grupo poblacional pues salga de ese país, porque lo que menos quiere es morir por su orientación o su identidad de género. O sea, no creo que alguien quiera morir solamente por identificarse como hombre o como mujer, al menos a mí no me gustaría. Y la otra de las causas, pues que es de los menos, pero ha habido también personas que han estado trabajando para gobierno en Honduras y que justo por trabajar en ese gobierno represor han estado recibiendo amenazas por grupos sociales que están en contra del partido en el poder, o por gente del crimen organizado cuando no se quieren alinear como también a las disposiciones del crimen organizado, ¿no? Sobre la pregunta de los incumplimientos más grandes hasta hoy, pues es que justamente no sabemos cuáles han sido. Lo que sabemos es que ahora la Guardia Nacional tiene facultades amplias para hacer actividades en materia migratoria, y una de ellas pues es la verificación de estatus migratorio, que por ley queda reservada solamente al Instituto Nacional de Migración, y que pueden participar autoridades como Policía Municipal, Policía Federal, Estatal o el Ejército mismo, pero solamente a petición del Instituto Nacional de Migración. Y ahora la Guardia Nacional se ha adjudicado, justo por este poder amplio que le han otorgado, de hacer los operativos de verificación migratoria y sobre todo de estar justamente exigiendo información a los albergues, ¿no? Esa es una. Y la otra es pues no son detenciones, pero al final del día sí es un amedrentamiento o una atemorización de estar parando civiles en vía pública y estarles cuestionando sobre un documento de identificación, o sea, justamente porque está tan reciente, está tan velado, todavía no se dicen muchas cosas sobre la Guardia Nacional, es como un poquito complicado saber cuáles han sido los incumplimientos más grandes. Hasta hoy, pues creo que el incumplimiento más grande ha sido pasarse por alto el artículo 75 de la Ley de Migración, que si le escarbamos bajo ese artículo podemos encontrar algunos otros incumplimientos que sean de gravedad, ¿no?, en materia de protección y seguridad para migrantes. ¿Alguien tendría alguna otra pregunta? ¿Daríamos el espacio para sumarse a la respuesta del compañero que quedó pendiente? Sí, bueno,
Me presento, soy Geraldine Estrada, coordinadora de la Casa del Migrante de San Luis Potosí. No me acuerdo quién es el chico. Allá no está. Bueno, Acá. le mandaré un WhatsApp. Acá. Ah, no. No, el que preguntó si la salió. pregunta. Salió al baño. Bueno, ok. Bueno, voy a aprovechar por si tendríamos esa duda, sumándome a lo que dice mi compañero. Yo creo que la respuesta está en el lema y en la palabra de Dios. La verdad nos hará libre. Yo creo que si estamos en una institución como esta, algo nos mueve por hablar, algo nos mueve para movernos por el otro, por el que ahorita no tiene voz, algo me está diciendo que yo ahorita le voy a dar voz. A lo mejor mi carrera no tiene nada que ver con humanidades, a lo mejor estoy estudiando ingeniería, electrónica, pero cuando nos asomamos un poquito a ver lo que mi compañero está diciendo, eso nos va a hacer profesionistas con un sentido humano más fuerte, que eso es lo que ahorita México necesita. Jóvenes como ustedes, que a lo mejor no van a ser defensores de migrantes, qué bueno que aquí hay exalumnos que ya se dedican a esto, porque a veces nosotros nada más queremos, los que somos defensores, queremos que haya muchos defensores, y hay alumnos que dicen, oiga señor, a mí no me interesa la migración, o sea, yo voy a ir a Estados Unidos, pero yo soy extranjero, yo no soy migrante. Oye, yo te pregunto, si vamos a hacer una maestría a Alemania y me roban y se me pierde mi pasaporte y no tengo a nadie y no manejo el idioma, ¿sigues siendo extranjero? Te convertiste en un migrante. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir a pedir ayuda a tu embajada, vas a tener que ir a pedir ayuda a un albergue que haya para migrantes para que me ayuden. Ah, pero si tú ya antes entendiste lo que era la migración, entendiste cómo se puede ejercer la solidaridad, entendiste que la verdad me hace libre cuando me pongo empático y me pongo en los zapatos del otro, yo creo que ahí no necesitamos tanto meternos a la migración, pero sí conocer lo que muchos defensores y defensoras como él están haciendo para sumarnos y ser voz desde nuestras trincheras, pues del que no tiene voz ahorita, ¿no? Eso era nada más mi participación. Muchas gracias. ¿Alguien tendría alguna otra pregunta o comentario por acá? Gracias, buen día, soy Sandra, soy profesora aquí en la Ibero. Tengo una pregunta sobre, no tanto en el ámbito de lo legal o normativo, sino cómo han visto ustedes, o bueno, cómo has visto desde la Casa de Saltillo, la reacción de la sociedad mexicana. Yo sé que es difícil englobarlo en una sola cosa, pero me interesa saber si ha habido si han aumentado las reacciones de discriminación, si la estigmatización hacia los migrantes y las familias migrantes se ha visto también, pues sí, afectada, ¿no?, con todo este bombardeo mediático, sobre todo a partir de las caravanas. Entonces, pues esa es mi pregunta, ¿cómo reaccionan las personas y específicamente si la estigmatización o los prejuicios hacia las personas migrantes se han incrementado pues recientemente? Bueno, sí es un poquito difícil responder a esa pregunta, pero si buscamos un poquito en redes sociales es muy fácil ver cuál ha sido la postura de un sector considerable de la población en el país, ¿no? Y creo que varía mucho desde los municipios. En Saltillo justo platicábamos con Geraldine en el desayuno, no es cierto, de camino para acá. En Saltillo el tema de discriminación y rechazo a las personas migrantes no ha sido tanto, pero no ha sido tanto también porque la Casa del Migrante justo cumple 18 años este año, y antes de instalarse la casa donde está ahorita se hizo un trabajo con la comunidad y eso ayudó muchísimo para que la comunidad entendiera de qué se trataba el proyecto y de qué se trata la Casa del Migrante de Saltillo, que justo además nació como una organización defensora de derechos humanos, promotora y defensora de derechos humanos, y el albergue fue secundario, ¿no? Y se ha hecho mucho trabajo también con la comunidad estudiantil, universidad, medio superior, secundaria,
recibimos muchas visitas de grupos, de escuelas, visitas de grupos de iglesias, y al final del día ellos son también diseminadores del trabajo y de las condiciones y de los testimonios que la misma gente les cuenta cuando visitan el albergue. Entonces, saber por segunda o tercera mano que no ha sido para ellos tan fácil llegar a Saltillo, pues puede ser que la gente diga, bueno, pues por lo menos ya no les voy a decir que están feos, ¿no? Y eso ha blindado mucho también el trabajo, además de todo el respaldo que la casa tiene por parte de Monseñor Vera, que ya se va a ir y no sé cómo va a estar la situación después. Entonces, en Saltillo no ha sido tal, pero por ejemplo, en San Luis Potosí ha sido, en Tlaxcala, en Apizaco, Tlaxcala, en Ciudad Juárez hasta convocaron a una marcha anticaravana. En Tijuana, bueno, estuvieron a punto de liarse a golpes en una colonia donde se instalaron para rentar un Airbnb un grupo de chicas trans y luego gente que estaba en el deportivo. Creo que la reacción más vista en redes sociales pues ha sido como dejan un cochinero, tiran la basura donde sea, sobre todo en Ciudad de México, ¿no? Que fue el lugar donde llegó el mayor número de personas dentro de la caravana. Si movemos poquito con una publicación que se haga sobre migración en redes sociales, creo que se puede medir fácilmente cómo está el termómetro en tema de discriminación, racismo y xenofobia. La encuesta de CONAPRED creo que no ha sido tampoco actualizada, pero sí tiene estadísticas bastante, no de llamar la atención, pero sí señalando que hace todavía falta mucho trabajo en tema de discriminación en México. Y México ha sido discriminatorio toda la vida, ¿no? Incluso entre nosotros mismos, ¿cómo le llamamos, por ejemplo, a las mujeres indígenas? María. Y a los hombres indígenas, José. Todos son María y todos son José. Y desde ahí estamos ya negando el derecho a la identidad de las personas. Entonces, hay maneras de saber cómo está el tema ahorita en México, pero creo que al final también pega dependiendo de la situación de los albergues en los municipios. Tenosique no hemos sabido si tiene como un incremento de rechazo, que es la puerta de entrada al país además, pero sí he sabido de algunos municipios, sobre todo en Veracruz, donde la misma sociedad ha sido agresora físicamente contra las personas migrantes y son sobre todo municipios en el sur y el centro del país. Y aunque Saltillo tiene una historia sobre un caso de un hondureño que fue sentenciado porque lo acusaron de haber asesinado a una mujer, la verdad es que no ha incrementado el tema de rechazo con las recientes caravanas. Aprovechando que yo tengo el micrófono, muchas gracias por la charla. Mi nombre es Sergio Miranda, soy profesor de tiempo de aquí de la universidad. Con respecto a esto que señalas, durante muchos años México se mostró al mundo como una nación de puertas abiertas. Pensemos, por ejemplo, en toda la recepción de exiliados españoles durante la Guerra Civil. Y, bueno, corríjanme si me equivoco, me parece que fue Adela Cortina quien dijo que lo que tenemos no es precisamente xenofobia, sino aporofobia, fobia a la pobreza. Mientras el migrante sea güerito, traiga lana, sí, lo recibimos con mucho gusto, pero si es pobre, centroamericano, moreno, pareciera que no. ¿Tú qué coyuntura internacional estás viendo en este sentido? ¿Qué está generando este tipo de cerrazón y qué está exacerbando estas actitudes? Espero que no sea pregunta de examen profesional porque lo puedo reprobar. Sí, ciertamente México tiene una historia de ser un país de puertas abiertas, no solamente con los españoles en el tema de la Guardia Civil, sino con argentinos. O sea, ha recibido argentinos, chilenos,
pero curiosamente México legisla sobre refugio hasta el 2014. Y es una legislación que parece ser como una lectura en retrospectiva y empiezan entonces a poner como ciertos candados para el tema de refugio y protección internacional. El tema ahora con las caravanas fue que justamente, no sé si fue como una estrategia fallida de la actual administración, de dar tarjetas de visitante por razones humanitarias a diestra y siniestra sin hacer una mayor evaluación, obviamente generó que al final del día las puertas se cerraran, ¿no? Y cierras las puertas en el norte y cierras las puertas en el sur con el despliegue de los 6,000 elementos de la Guardia Nacional, y en el norte con, bueno, pues para que no me impongas aranceles más altos, está bien, acepto que vamos a controlar los flujos migratorios, pero ha sido un control más con una perspectiva de seguridad ciudadana, que ha sido el discurso de antaño con todas las administraciones en gobierno federal, que con una perspectiva de derechos humanos y de seguridad humana. Si hay una coyuntura, creo que justamente es esta, donde ni siquiera el Instituto Nacional de Migración hace las evaluaciones o las detecciones de personas que puedan ser sujetas a la condición de refugio en México. En el 2014-2015 estuvieron regresando adolescentes salvadoreños, ¿no? Porque no querían, una porque no hicieron la evaluación y otra porque los adolescentes se negaban a iniciar un proceso de regularización por refugio dentro de las estaciones migratorias. Entonces los regresaban y al menos supe de 5 adolescentes, 2 mujeres, que tan solo pisando territorio salvadoreño las asesinaron. Entonces no es solamente mantenernos, o como dije al inicio de la respuesta de este chavo, de mantenernos ante la comunidad internacional como un estado de avanzada en materia de protección y seguridad y en defensa de derechos humanos, sino justamente de reevaluar las políticas migratorias que México tiene y rediseñar la gestión de las migraciones en el país. O sea, tenemos jornaleros desde hace años, tenemos migración interna, tenemos desplazamiento forzado que no ha sido ni siquiera reconocido por ningún gobierno o por ninguno de los que han estado en el gobierno federal en las últimas 3 décadas, y eso obviamente genera que las políticas migratorias y más aún las políticas de seguridad y protección vengan a menor en lugar de ser atinadas en el mismo proceso, ¿no? Muy bien, pues con esto nuevamente agradecemos a José Luis Manso, colaborador de la Casa del Migrante de Saltillo, el haber compartido con nosotros de su experiencia y reflexiones. En representación de la Ibero León, el doctor Rafael Ignacio Rodríguez Jiménez le hará entrega de una constancia y un agradecimiento.